Un hermoso viernes, un día de preparación, un día en el cual, pues, como siempre, prepararnos tanto físicamente como espiritualmente. La comida, el arreglo y ahora la comida, pero también pensando en el día de mañana, cómo vamos a llegar a la iglesia, cómo estamos en relación con nuestros hermanos y pues lo más importante, que esta semana habremos de ver ya el final de este capítulo 7. Y como siempre, pues en esta semana el pastor Hugo Gambetta ha estado con nosotros y hoy también nos va a dar la conclusión de este hermoso capítulo de Daniel, capítulo 7. Pastor, gracias nuevamente y gracias por su apoyo en esta escuela sabática. Gracias, pastor. Ha sido una bendición poder estar con ustedes durante esta semana, hoy el último día, ya que mañana pues estaremos en nuestras distintas iglesias. Queremos invitarles a que se preparen. Le llamamos día de preparación porque es la preparación para el Santo Sábado, el Día del Señor. Nuestro último día de trabajo, pero también en ese trabajo incluye hacer la preparación para poder estar listos y recibir juntos el Santo Sábado, recibir al Señor del sábado, que es Cristo Jesús. Les invitamos a buscar una de las iglesias que guardan los mandamientos de Dios, la iglesia que guarda el Santo Sábado, y acercarse para guardar juntos este sábado. El Evangelio Eterno tiene iglesias por todo el sur de California, donde llegan los canales abiertos que tenemos. La Iglesia Adventista tiene iglesias por todas partes del mundo, en todos los países de la tierra. Busca una iglesia que te quede cerca para ir a adorar al Señor en su santo sábado. Bien, pastor, vamos a orar antes de ir a nuestro último estudio del capítulo 7 de Daniel. ¿Gusta usted dirigirnos en oración? Oremos. Señor y amante Padre, gracias por esta interesante historia. Una historia profética, una historia, Padre, donde nos das el desarrollo de todos estos poderes, de todos estos reinos, y que, Padre, de un modo u otro, tenemos que ver en la forma de enfocarlos para nuestro tiempo. Permítenos, Señor, ser fieles hasta tu venida, ser entregados y reconocer, Señor, que si hay algo en nuestra vida, puede tocarnos una prueba de fuego. Por eso nos encomendamos en tus brazos. Ayúdanos, Padre, en esta hora para ver este resumen y que pueda ser interesante para nuestra vida y que pueda haber alguna reflexión en nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús, para quien es la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien. Pues nos toca hoy hacer un repaso de todo lo que aprendimos esta semana. El capítulo 7 de Daniel es un capítulo sumamente impresionante. ¿Por qué? Porque en una visión que Dios le dio a Daniel le muestra la historia completa de la humanidad. Pero esta vez, a diferencia de Daniel 2, donde el sueño lo tuvo un rey pagano, el rey Nabucodonosor, y Dios le muestra la historia política del mundo, esta vez Dios le da el sueño a Daniel y le muestra sobre todo al pueblo de Dios, los santos del Altísimo, dentro de esta historia. Es decir, los poderes que han surgido es porque han tenido relación con el pueblo de Dios. Y aprendimos que hubo 4 grandes bestias que aparecen en la visión, y esas 4 grandes bestias representan 4 grandes imperios mundiales. La primera bestia, un león, representa a Babilonia. Y vimos también que las bestias tienen ciertas características para ser bestia. No es cualquier país, no es cualquier gobierno que es representado por una bestia en el libro de Daniel. En primer lugar, son poderes
políticos globales que tienen el deseo y la ambición de dominar al mundo entero. Todas estas bestias representan intentos de dominio mundial. La primera, Babilonia, el león, representado también por la cabeza de oro de Daniel 2. Luego el oso, Medo-Persia. La tercera bestia, el imperio mundial, fundado por Alejandro Magno, que perduró casi 300 años. El imperio griego, el leopardo con 4 cabezas, se divide en 4 reinos, el imperio griego, pero siguen siendo reinos griegos. Y finalmente la cuarta bestia espantosa, el imperio romano, que tiene 10 cuernos, la división del imperio romano en 10 naciones y el surgimiento entre esas naciones de Europa del cuerno pequeño, el poder político religioso que dominaría los asuntos políticos y religiosos de este mundo por 1260 años, como lo predecía la profecía. Nos dedicamos durante esta semana a estudiar un poco más sobre ese cuerno pequeño, sus características, las obras que haría y cómo finalmente sería juzgado. Estudiamos sobre la escena del juicio final y cómo ese juicio del tribunal de la Corte Superior del Universo dictaría sentencia contra el cuerno pequeño, contra el papado y contra todos los poderes de las naciones, los imperios que han perseguido al pueblo de Dios. Así que recuerden, una bestia es un poder mundial, pero también se entromete con el pueblo de Dios. Esas 4 bestias persiguieron al pueblo de los santos del Altísimo, tanto Babilonia, que los tuvo cautivos por 70 años, al pueblo escogido, pero también dio un decreto de muerte contra todo aquel que no adoraba la imagen que hizo el rey Nabucodonosor, y fueron condenados a muerte los del pueblo de Dios, pero Dios los libró. Luego la segunda bestia, Medo-Persia, que también tuvo cautivo al pueblo de Dios y también dio un decreto para mandar a matar a todos los santos del Altísimo, al pueblo escogido, el decreto que da el rey Asuero por instigaciones de Amán, y que finalmente Dios los libera en lo que hasta el día de hoy los judíos celebran como la fiesta de la suerte o de Purim, la liberación del pueblo de Dios en los días de la reina Esther. Luego viene el imperio griego, que también se volvió sanguinario en su persecución contra el pueblo de Dios, el pueblo escogido, y profanó el templo de Jerusalén, levantando una imagen del dios griego Zeus, y haciendo que todos los judíos tuvieran que adorar so pena de muerte, y mandó a matar a muchos, y Dios los libera por manos de los macabeos. Y finalmente viene el imperio romano, que persigue al pueblo de los santos del Altísimo, que ahora ya son los judíos mesiánicos, porque durante el imperio romano viene la venida del Mesías a este mundo. Y los judíos que aceptan a Cristo ahora forman lo que es la iglesia cristiana, la continuación del pueblo escogido de Dios, y el imperio romano los persigue a través de sus emperadores romanos y mata a millones de cristianos en los primeros siglos. Pero luego aprendimos cómo el poder pasa de los imperios paganos a un imperio así llamado cristiano, el romanismo católico romano, es decir, el papado. Y cómo ahora el que persigue es el papado, y el papado manda a matar a los santos del Altísimo. Finalmente vemos la escena del juicio. Mientras todavía el cuerno pequeño está hablando palabras contra el Altísimo y persiguiendo a los santos del Altísimo, cambiando los tiempos y la ley de Dios, se inicia el juicio en el cielo. Y en la lección de la semana que viene, que comienza ya mañana,
Vamos a estudiar el capítulo 8 con la gran escena del juicio en el santuario celestial y la purificación del santuario. Y hasta la fecha del inicio del juicio nos va a dar la palabra de Dios. Pero aun cuando se está celebrando el juicio en el cielo, el cuerno pequeño sigue en esta tierra hablando esas palabras contra Dios, creyéndose como si fuera el mismo Dios en esta tierra, haciéndose adorar como si fuera Dios. Solo que el libro de Daniel en el capítulo 7 nos presenta ese cuerno pequeño y nos lleva hasta la escena final cuando el cuerno pequeño va a ser destruido. Pero el libro de Daniel en el capítulo 11, que lo vamos a estudiar más adelante en este trimestre, nos va a mostrar cómo Roma, la cuarta bestia, tuvo tres fases. Roma imperial o pagana, Roma papal en su primera etapa y Roma papal en su segunda etapa. Y eso es lo que no hemos visto todavía. Entonces, Roma es el poder perseguidor, la cuarta bestia, el cuarto imperio. En su fase imperial, Roma pagana, los emperadores romanos persiguiendo a los cristianos, y luego en su fase cristiana, por así decirlo, en su fase papal, Roma papal, el obispo de Roma llega a ser sumo pontífice, que era el título de los emperadores romanos, y recibe el poder, sumo pontífice romano, de perseguir al pueblo de Dios, y viene la persecución de todos aquellos que se mantuvieron fieles a Dios durante los siglos de supremacía papal y fueron martirizados, fueron perseguidos y muertos a lo largo de los siglos. Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos da más detalles sobre este poder, que es la bestia Roma, en su fase cristiana, en Daniel el cuerno pequeño, y en Apocalipsis 13, una de las cabezas que recibe la herida de muerte, y esa herida mortal fue sanada. Y a eso vamos a dedicarnos a ver un poquito. Esta es la fase que aún falta de cumplirse de la profecía. En Daniel se nos presenta el cuerno pequeño y se nos presenta el juicio y se nos presenta cómo el cuerno pequeño, este poder Roma papal, va a ser destruido al final. Pero el libro de Apocalipsis nos presenta dos fases de Roma papal, igual que Daniel capítulo 11, que ya lo vamos a estudiar al final de este trimestre, al llegar al capítulo 11. Ahora estamos en el capítulo 7, pero al llegar al 11 vamos a ver que Daniel 11, Dios le presentó a Daniel 2 etapas de Roma papal, es decir, 3 etapas en total de Roma. Roma imperial, Roma papal 1, primer dominio del mundo, y Roma papal 2, segundo dominio del mundo. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis se nos muestra que esa bestia recibe una herida mortal, pero la herida mortal es sanada. Vamos directamente para allá, pastor, y vamos a leer Apocalipsis capítulo 13. Y ahí vamos a ver cómo esta bestia recibe la herida mortal y cómo la herida mortal es sanada. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 13 y versículo 2. 2 y 3. Okay, dice el versículo 2 de Apocalipsis 13, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ok, aquí estamos viendo las bestias anteriores que vimos, ¿verdad? Sí. Están mencionadas. El leopardo, las patas de oso, solo que esta es una bestia compuesta. Aquí lo que está en la pantalla son las 4 bestias, pero Apocalipsis 13 no es esta, es una bestia compuesta y tiene las características del leopardo, que es la bestia con 4 cabezas, pero también esta bestia tiene 10 cuernos, que es la cuarta bestia de Daniel. Eso está en el versículo 1, el anterior al que acabamos de leer. En el versículo 1 dice, vi subir
sobre la arena del mar me paré y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí están los 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia de 10 cuernos es Roma. Pero ahora este capítulo 13 de Daniel nos lleva un poco más adelante. Dice el versículo 3, léalo usted ahora. 3, el 3. De Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Okay. Aquí vemos un golpe mortal sobre este poder, que es Roma papal. Herida de muerte quiere decir, pues fatal. Supuestamente se murió este poder político religioso que dominó por 1260 años el mundo. Pero luego dice que esa herida de muerte fue sanada. Vuelve y repite en el versículo 12, ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y nuevamente en el versículo 14, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Ok? Entonces, esta bestia recibe una herida mortal, pero vuelve a vivir. Recuerden que esto es una falsificación del ministerio de Cristo, porque este hombre que se sienta en Roma se hace adorar como si fuera Cristo. Se llama Santo Padre, como el Padre Celestial. Se llama Rey de Reyes y Señor de Señores. Sumo Pontífice, que es el título que le toca a Cristo en el cielo, en el santuario celestial. Hebreos capítulo 8 y versículo 1 dice que Cristo es el Sumo Pontífice que ministra en el santuario que está en el cielo. Pero Él se hace llamar Sumo Pontífice en esta tierra y dice que Él es el que ocupa el lugar de Cristo como cabeza de la iglesia, cuando la cabeza de la iglesia es Cristo Jesús. Entonces, tiene nombre blasfemo porque se hace pasar por Cristo. Y haciéndose pasar por Cristo, imita en tal manera su obra que la Biblia nos da a entender que Él es el anticristo. ¿Por qué? Porque Cristo también fue muerto y volvió a vivir. Y esta bestia también recibe una herida de muerte y vuelve a vivir. Por eso este mismo poder se le llama en Apocalipsis capítulo 17 y versículo 8, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Apocalipsis 17, 8. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Fíjense, era, pero luego no es y luego vuelve a ser. Y explica, versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo y es de entre los 7 y va a perdición. Qué interesante. La bestia que era y no es y va a perdición. Pero hay un detalle más. Ya leímos el versículo 8, pero volvamos a él. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. ¿Qué significa subir del abismo? Vamos a ver que la misma Biblia nos explique lo que significa subir del abismo. En el libro de Romanos, Romanos, en el capítulo 10, nos dice en el versículo 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo
de entre los muertos. Subir del abismo significa subir de la muerte. En este caso, Cristo es el que descendió a la muerte y subió de entre los muertos. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En realidad, la bestia es una falsificación de Cristo, por eso es el anticristo. Y la bestia era, no es, y va a subir del abismo, es decir, para salir de entre los muertos, va a resucitar. ¿Por qué es tan importante lo que estamos viendo? Porque el cuerno pequeño hace guerra contra los santos y los vence, pero esto se va a volver a repetir, porque si bien perdió el dominio mundial el papado, lo va a volver a recuperar. Y ahora sí volvamos, Apocalipsis 13. Pastor, usted leyó el versículo 3, fue el último, ¿verdad? Sí. Donde decía que la herida mortal fue sanada. Leamos ahora el 4. Versículo 4 de Apocalipsis 13. Y adoraron. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Ok, fíjense, recibió la herida mortal, pero su herida mortal fue sanada y ahora se le da adoración a la bestia. Adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y adoraron al dragón, al diablo, que le había dado autoridad a la bestia. Pero otra vez esta bestia va a volver a hablar palabras contra el Dios Altísimo. Versículo 5. Versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Así como recibió autoridad para actuar 42 meses, que son 1260 días proféticos, allá en Daniel, capítulo 7 y versículo 25, que acabamos de estudiar estos días, ahora la bestia de Apocalipsis, después que se le cura la herida mortal, también tiene autoridad para actuar 42 meses. Por cierto, para los que son adventistas y nos están escuchando, Ellen White tiene 7 citas que aplica Apocalipsis 13 con su cumplimiento final para el futuro. Y dice que aún esto de actuar por 42 meses es el tiempo que Dios le ha señalado, donde la bestia va a perseguir al pueblo de los santos durante la gran tribulación. Dice el versículo 6. 6 de Apocalipsis nos dice lo siguiente. Apocalipsis 13:6. Abrió su boca en blasfemias contra Dios, Para para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. 7. A ver si nos van poniendo más rápido los versículos. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Cuando el papado gobernó por 1260 años, en el pasado, la bestia que era, no tenía autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Tenía autoridad sobre las naciones de Europa. Por eso surge en medio de los 10 cuernos y echa abajo 3 y domina sobre Europa. Pero esta segunda vez, después que la herida mortal fue sanada, va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Bajo el nuevo orden mundial, otra vez el pueblo de Dios, los santos, van a ser perseguidos. Y van a ser muertos bajo la gran tribulación. Y otra vez el papado va a recobrar la autoridad que tuvo en la Edad Media, solo que ahora, después que se cure su herida mortal, su autoridad va a ser sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y el versículo 8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
esta vez todos los moradores de la tierra van a adorar a la bestia. Esto, amigos, está en el cercano futuro. Cuando el papado vuelva a recuperar el poder que perdió, porque ahora está en la etapa de la bestia que no es. No es porque no tiene el poder mundial, porque todavía no está persiguiendo al pueblo de los santos del Altísimo, pero los va a volver a perseguir. Cuando eso suceda, todos los que guarden los mandamientos de Dios serán perseguidos. Dice Apocalipsis capítulo 14, y es una amonestación de parte de Dios. Versículo 9. El tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, versículo 10, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Versículo 11, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y el versículo 12, aquí está la paciencia de los santos. Ahí están otra vez los santos del Altísimo, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Sí, mis amigos, la amonestación final de Dios es: no adores a la bestia, no adores su imagen, no recibas la marca de la bestia, la marca de autoridad de la bestia. Porque así como Cristo tiene una marca de autoridad sobre su pueblo que nos identifica como pueblo suyo, también la bestia tiene su marca de autoridad. ¿Cuál es la marca que identifica al pueblo de Dios? Vamos a leerlo en Ezequiel capítulo 20, Reina Valera Antigua, por favor. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, dice así: y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Dios le da a su pueblo su santo sábado, que es la señal entre él y su pueblo, de que él es su Dios que los santifica. Versículo 20. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La señal entre Dios y su pueblo es su santo sábado. ¿Por qué? Porque es la señal de que Él es el Dios creador, que hizo el mundo en 6 días y reposó el 7º día, y da el sábado como señal para aquellos que le sirven. Al someternos a su santa ley, lo reconocemos como nuestro Dios, como el que tiene derecho sobre nuestra vida. Y al guardar su santo sábado, le reconocemos no solo como el Dios creador que hizo el mundo en 6 días y reposó el 7º día, pero como nuestro redentor, porque Él también, al igual que en la obra de la creación, terminó un viernes en la obra de la redención y descansó el sábado en la tumba, resucitando el primer día de la semana. Así, el sábado es señal de su pueblo que le adora y se somete a su autoridad. Pero la bestia también tiene una marca, acabamos de leer, y esa marca de la bestia es la señal de autoridad de aquel que se cree con el derecho de cambiar la ley de Dios. Y pastor, usted leyó una cita hace 2 días atrás, si no recuerdo mal, donde decía que el cambio en la ley de Dios de Daniel 7:25 no es solamente el cambio del 2.º mandamiento, que se eliminó lo de las imágenes, pero el que realmente muestra la intención de cambiar la ley de Dios fue el 4.º mandamiento. ¿Cómo decía allí en esa cita? ¿Se acuerda? No recuerdo exactamente qué Bueno, día fue, pues pastor, la cita pero era del libro Conflicto de los Siglos, y decía que el mandamiento que muestra que Roma usurpó la autoridad de cambiar la ley de Dios es que se atrevió a cambiar el 4.º mandamiento. Sí, ya la hallé. Ya la halló, léala otra vez. Dice: el papado intentó alterar la ley de Dios. Ajá.
El segundo mandamiento, que prohíbe el culto de las imágenes, ha sido borrado de la ley, y el cuarto mandamiento ha sido adulterado de manera que autorice la observancia del primer día. Del domingo, del primer día de la semana. Sígale. ¿Okay? En lugar del séptimo, como día de reposo. Pero los papistas aducen para justificar la supresión del segundo mandamiento. Que está incluido en el primero. Que este es inútil, dice ahí, puesto que está incluido en el primero. Ajá. Y que ellos dan la ley tal cual Dios tenía propuesto que fuese entendida. Ajá. Pero luego dice, esto no puede ser el cambio predicho por el profeta. Se trata de un cambio intencional de la ley de Dios. Y deliberado. Pensará en mudar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Okay. Ajá. El cambio introducido en el cuarto mandamiento cumple exactamente la profecía. La única autoridad que se invoca para dicho cambio es la de la Iglesia. Aquí el poder papal se ensalza abiertamente sobre Dios. Quiere decir que así como Dios tiene una marca de autoridad, que es su santo sábado, el papado que se cree con el poder de cambiar la ley de Dios y se pone por encima de Dios, se atreve a cambiar la ley de Dios introduciendo en lugar del sábado el domingo. Porque el mandamiento de Dios dice, acuérdate de santificar el santo sábado. Pero el mandamiento que pusieron los hombres, que puso el Papa, fue santificar las fiestas. Y las fiestas son las que manda la iglesia. Y la iglesia manda el domingo en lugar del sábado. Entonces, el mensaje del tercer ángel nos amonesta contra adorar la bestia y contra recibir su marca de autoridad. Y aquellos que se nieguen a recibir la marca de autoridad que se va a establecer sobre toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y hermanos, esto viene, y viene muy pronto. El domingo será aprobado bajo el nuevo orden mundial como el día de descanso para todas las naciones de la tierra. Y los que se nieguen a aceptarlo van a ser otra vez perseguidos. Y se le permitirá hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero finalmente se sentará el juez y le quitará su dominio, como dice Daniel, y él, el papado, va a ser arruinado y destruido, y todos los que con él se juntaron para perseguir al pueblo de Dios serán juzgados por la Corte Suprema del Universo y declarados ser culpables de la sangre de los santos y de los mártires del Señor. Veamos de qué lado estamos, hermanos, si estamos del lado de Cristo o si estamos del lado del anticristo, si seguimos los mandamientos de Dios y obedecemos su santa ley, o si seguimos los mandamientos puestos por el hombre y seguimos la ley que los hombres alteraron. Porque esto decide nuestro destino, a quién servimos, a quién adoramos. Porque el mandamiento dice que no hay que postrarse ante nadie más, sino ante Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Que Dios nos ayude a serle leales. En nuestra próxima lección, ya desde mañana en adelante, estudiaremos el capítulo 8 de Daniel, que nos mostrará el gran juicio que se está realizando en el cielo, la purificación del santuario celestial. Y esta será aún más interesante que la lección que estudiamos esta semana. Que Dios les bendiga y les guarde, y que nos mantengamos leales a Dios. Mañana es el día del Señor, el santo sábado. Muestra tu lealtad a Cristo, no a los mandamientos de los hombres. ¿Dónde en la palabra de Dios dice que hay que ir a la iglesia en domingo? La gente dice, yo voy en domingo porque pues todos van en domingo. Yo voy a la iglesia en domingo pues porque Cristo resucitó en domingo, pero no hay ningún mandamiento que lo mande de esa manera. El sábado es el día del Señor. Reúnete con nosotros a adorar al santo Dios en su santo día. Busca una iglesia que guarde los mandamientos de Dios, porque esa es la característica del pueblo de Dios. ¿Contra quién el dragón va a hacer guerra? Nuestro último versículo, Apocalipsis 12:17. Y dice así: y el dragón se llenó de ira
contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ese es el verdadero pueblo de Dios. Como dice Reina Valera del 60, ese es el pueblo remanente, los otros, el resto de la simiente de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. Busca ese pueblo que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesús. Adora a Dios, el creador de los cielos y de la tierra, y que Dios te ayude a serle leal y fiel, a mostrarle tu amor en obediencia, porque Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Oh, mis amigos y mis hermanos, no por guardar el sábado me voy a salvar, pero la muestra de que soy salvo por la sangre de Cristo es que le obedezco, que le amo de todo corazón y guardo su santo sábado porque Él me redimió por la sangre del Cordero. Que Dios te bendiga y te guarde hoy y siempre, y especialmente cuando venga la prueba final de la marca de la bestia. Bendiciones para ustedes.